Algunos destinos están escritos mucho antes de que nos conozcamos. Isabela Monteiro jamás imaginó que un beso robado en la oscuridad de una fiesta la llevaría a descubrir los secretos más oscuros de su pasado, cuando el desconocido misterioso se convierte en su jefe multimillonario, y cuando la verdad sobre la muerte de su padre sale a la luz. El amor se transforma en una lucha desesperada entre la pasión y la venganza. Entre el corazón y la justicia, ¿puede el amor verdadero sobrevivir cuando está construido sobre las cenizas de la traición familiar? Una historia donde cada beso puede ser el último y cada secreto revelado puede destruir todo para siempre. El sonido metálico de las llaves chocando contra la mesa de madera gastada resonó en el pequeño apartamento como un suspiro cansado. Isabela Monteiro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de otro día agotador en sus hombros menudos. El reloj de pared marcaba las 7:30 y ya podía escuchar la tos seca de su madre desde el dormitorio contiguo. «Mija, ¿eres tú?». La voz débil pero cariñosa de doña Teresa flotó por el pasillo estrecho. «Sí, mamá, ya llegué», respondió Isabela, colgando su bolso desgastado en el gancho junto a la puerta. Sus tacones modestos resonaron contra el piso de baldosas mientras se dirigía hacia la cocina para preparar la cena. La rutina era siempre la misma: llegar del trabajo, preparar la comida, administrar los medicamentos de su madre, revisar las cuentas que parecían multiplicarse como una plaga silenciosa y caer rendida en la cama solo para repetir todo al día siguiente. A los 26 años, Isabela había construido su vida alrededor de la responsabilidad, como si fuera una fortaleza que la protegiera del mundo exterior, pero que también la mantenía prisionera. El timbre del teléfono la sobresaltó mientras cortaba verduras para la sopa. «Isa». La voz energética de Camila Reyes explotó a través del auricular antes de que Isabela pudiera siquiera saludar. «Por favor, dime que no tienes planes para esta noche». Isabela sonrió a pesar del cansancio. Camila había sido su ancla a la normalidad desde la universidad, la única persona que insistía en recordarle que tenía 26 años y no 60. «Hola, Camila, y sabes perfectamente que mis únicas citas son con las telenovelas y la medicina de mamá», respondió, sin poder evitar el tono resignado en su voz. «Exactamente por eso te estoy hablando. Sebastián está organizando una fiesta en su penthouse esta noche, una de esas elegantes donde la gente importante se codea, y...». Camila hizo una pausa dramática. «Necesito que vengas conmigo». Isabela dejó escapar una risa seca mientras removía la sopa que comenzaba a hervir. «Camila, sabes que no encajo en ese mundo. Además, no puedo dejar a mamá sola, y no tengo nada apropiado que ponerme para una fiesta de, ¿cómo dijiste?, gente importante. Tu madre estará bien por una noche, y en cuanto a la ropa, tengo el vestido perfecto para ti. Por favor, Isa, necesito que me acompañes. No puedo ir sola a estas cosas. Me siento como un pez fuera del agua». Isabela conocía esa táctica. Camila, con su belleza natural y su confianza innata, jamás se sentía fuera de lugar en ningún lado, pero sabía exactamente qué botones presionar para conseguir lo que quería. «No sé, Camila. Una noche, Isa. Solo una noche, para que recuerdes cómo se siente vivir un poco. Tu padre no habría querido que sacrificaras toda tu juventud». El silencio se extendió por la línea telefónica. Mencionar a su padre siempre era un golpe directo al corazón. Isabela cerró los ojos, sintiendo el familiar nudo en la garganta. «Está bien», susurró finalmente, pero solo por unas horas. El grito de júbilo de Camila casi la ensordece. 2 horas después, Isabela se miraba en el espejo del baño de Camila, sin reconocerse completamente. El vestido negro que le había prestado su amiga se ajustaba perfectamente a sus curvas, realzando una figura que normalmente ocultaba bajo ropa conservadora de oficina. Sus largos cabellos castaños caían en ondas suaves sobre sus hombros, y el maquillaje sutil que Camila había insistido en aplicarle resaltaba sus ojos verdes de una manera que la hacía parecer diferente. «Estás hermosa», declaró Camila, apareciendo detrás de ella con un vestido rojo que parecía haber sido diseñado específicamente para su silueta. «Ahora, prométeme que esta noche vas a divertirte. Nada de pensar en responsabilidades o problemas. Solo vive». El penthouse de Sebastián era exactamente como Isabela había imaginado.
ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de São Paulo, muebles que probablemente costaban más que su salario anual, y una multitud de personas elegantes que parecían haber salido directamente de una revista de sociedad. Isabela se aferró a su copa de champán como si fuera un salvavidas, sintiéndose completamente fuera de lugar entre conversaciones sobre viajes a Europa, inversiones bursátiles y propiedades en la costa. Camila había desaparecido en la multitud, haciendo networking con la naturalidad de alguien nacido para ese mundo. Estaba considerando escabullirse hacia la terraza cuando la música cambió a algo más lento, más íntimo. Las luces se atenuaron ligeramente, creando una atmósfera más sensual en el ambiente. ¿Bailas? La voz profunda y ligeramente acentuada la sobresaltó. Isabela se giró para encontrarse con un hombre que parecía haber salido de sus sueños más secretos. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, ojos profundos que brillaban con una intensidad perturbadora y una sonrisa que prometía secretos y aventuras. «Yo no soy muy buena bailando», murmuró, sintiendo cómo sus mejillas se encendían. «Entonces tendremos que aprender juntos», respondió él, extendiendo su mano con una elegancia natural que la hizo sentir como si fuera la única mujer en la habitación. Contra toda lógica, Isabela aceptó su mano. La pista de baile improvisada se había formado en el centro del salón, y cuando él la atrajo hacia sí, Isabela sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Sus manos grandes y cálidas la guiaron con una confianza que la hizo sentir segura y deseada al mismo tiempo. «Soy Móscheres», comenzó a decirse, pero él la interrumpió suavemente. «Esta noche no importan los nombres», murmuró cerca de su oído, su aliento cálido enviando escalofríos por su espina dorsal. «Solo importa este momento». Bailaron como si hubieran sido creados para moverse juntos, sus cuerpos encontrando un ritmo que trascendía la música. Isabela se perdió en sus ojos, en la manera como la miraba como si fuera algo precioso y frágil, pero también fuerte e irresistible. Cuando la canción terminó, ninguno de los dos se separó. La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Él levantó su mano para acariciar suavemente su mejilla, y Isabela sintió como si todo su mundo se condensara en ese toque. «Eres extraordinaria», susurró él, y entonces, bajo las luces doradas del penthouse, con el rumor de la ciudad como banda sonora, se besaron. Fue un beso que contenía promesas no pronunciadas, sueños compartidos y una pasión que Isabela jamás había experimentado. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Isabela sabía que debía decir algo, hacer algo, pero las palabras se habían evaporado de su mente. «Tengo que irme», susurró finalmente. La realidad golpeándola como agua fría, él asintió, pero sus ojos expresaron una pérdida que reflejaba exactamente lo que ella sentía. «Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar», dijo simplemente. Isabela sonrió, memorizando cada detalle de su rostro antes de desaparecer entre la multitud, buscando a Camila para escapar antes de que la magia del momento la convenciera de hacer algo completamente imprudente. Durante el viaje a casa en taxi, con Camila dormitando a su lado, Isabela tocó sus labios, aún sintiendo el fantasma de aquel beso perfecto. Sabía que había sido solo un momento fuera del tiempo, un sueño hermoso que jamás podría repetirse en su mundo real de responsabilidades y limitaciones. Pero por una noche había sido extraordinaria. El despertador sonó como una sirena de alarma en el pequeño dormitorio, pero Isabela ya estaba despierta, contemplando el techo agrietado con una sonrisa que no había logrado borrar desde la noche anterior. Sus dedos inconscientemente rozaron sus labios, donde aún podía sentir el fantasma de aquel beso perfecto. «Solo fue un sueño hermoso», se murmuró a sí misma mientras se incorporaba en la cama, pero su corazón latía con una velocidad que desmentía sus palabras racionales. La rutina matutina transcurrió con una ligereza inusual, mientras preparaba el desayuno para su madre y organizaba los medicamentos en el pastillero semanal. Isabela tarareaba suavemente la canción que había sonado durante su baile con el desconocido misterioso. Incluso doña Teresa notó el cambio en su hija. «Te ves diferente hoy, mija», comentó la mujer mayor, observando a Isabela con ojos perspicaces desde su silla junto a la ventana. «Hay algo luminoso en ti». Isabela sintió como sus mejillas se encendían ligeramente.
Solo dormí bien, mamá. Nada más. Pero ambas sabían que había algo más. Algo que hacía que Isabela caminara con un paso más ligero hacia la ducha, que eligiera su blusa azul claro favorita, en lugar del gris conservador de siempre, que se aplicara un toque de brillo labial antes de salir por la puerta. El viaje en metro hacia el distrito financiero de São Paulo transcurrió en una nube de recuerdos fragmentados, la textura del traje elegante bajo sus manos, el aroma masculino y sofisticado que la había envuelto, la manera como sus ojos habían brillado cuando la miraba como si fuera la única persona en el universo. Corporación Villarreal Internacional se alzaba ante ella como un monolito de cristal y acero, sus 30 pisos reflejando el cielo matutino de la ciudad. Isabela había trabajado allí durante 3 años como asistente administrativa en el Departamento de Recursos Humanos. Pero hoy el edificio parecía diferente, más imponente, como si hubiera crecido durante el fin de semana. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 25 con su familiar sonido metálico, y Isabela saludó a sus compañeras de trabajo con su sonrisa habitual. Aunque hoy parecía más radiante que de costumbre, «Buenos días, Isabela», la saludó Marta, la recepcionista, con una expresión extrañamente excitada. «¿Ya te enteraste de las noticias?» «¿Qué noticias?», preguntó Isabela colgando su bolso en el perchero junto a su escritorio. «El nuevo CEO llegó esta mañana temprano. Dicen que es joven, guapísimo y...» Marta bajó la voz conspiratorialmente. «Completamente soltero». Isabela sonrió divertida. Los rumores corporativos eran el entretenimiento diario de la oficina, especialmente cuando involucraban cambios en la alta gerencia. «¿Y cuándo podremos conocer a este príncipe encantador?», preguntó en tono burlón mientras encendía su computadora. «En realidad muy pronto», respondió una voz profunda y familiar detrás de ella. Isabela se congeló. Su sangre se convirtió en hielo líquido mientras reconocía instantáneamente esa voz que había susurrado palabras dulces en su oído apenas 36 horas antes. Lentamente, como si estuviera en una pesadilla de cámara lenta, se giró en su silla. Allí, vestido con un traje impecablemente cortado de color carbón, camisa blanca que realzaba su piel bronceada y una corbata azul marino que hacía que sus ojos parecieran aún más profundos, estaba él, el hombre misterioso de la fiesta, su desconocido perfecto, su Alejandro Villarreal. Se presentó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, extendiendo su mano en un gesto profesional que contrastaba dramáticamente con la intimidad que habían compartido en la pista de baile. Su nuevo CEO, Isabela, sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el piso podía escucharlo. Sus manos temblaron ligeramente mientras se ponía de pie. Consciente de que todas las miradas de la oficina estaban fijas en ella, Isabela Monteiro logró articular, su voz sonando extrañamente ronca. Asistente administrativa, cuando sus manos se tocaron en el apretón formal, una descarga eléctrica los recorrió a ambos. Los ojos de Alejandro se oscurecieron por un momento, y Isabela pudo ver el reconocimiento, la sorpresa y algo más profundo y peligroso brillando en ellos. «Señorita Monteiro», murmuró manteniendo su mano un segundo más de lo profesionalmente apropiado. «Espero que podamos trabajar muy bien juntos». El doble sentido en sus palabras no pasó desapercibido para Isabela, quien sintió cómo sus mejillas se encendían como faros en la noche. «Por supuesto, señor Villarreal», respondió, forzando una sonrisa profesional mientras liberaba su mano, aún sintiendo el calor de su toque. «Excelente. Me gustaría programar una reunión con todos los jefes de departamento para esta tarde. ¿Podría organizarlo, señorita Monteiro?» Isabela asintió, no confiando en su voz para formar palabras coherentes. «Perfecto, y...» Alejandro hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella una vez más. «Me gustaría revisar los archivos de personal de todos los empleados. Empezaremos por el Departamento de Recursos Humanos». Después de que Alejandro se alejara hacia el ascensor ejecutivo, rodeado por un séquito de ejecutivos ansiosos por impresionar al nuevo jefe, Isabela se dejó caer en su silla, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. «¿Estás bien?», preguntó Marta, acercándose con expresión preocupada. «Te ves muy pálida». «Solo sorprendida por el cambio», mintió Isabela, fingiendo concentrarse en su pantalla de computadora mientras su mente giraba como un huracán. ¿Cómo era posible
¿Qué tipo de cruel broma del destino había puesto al hombre de sus sueños directamente en su lugar de trabajo, convertido en su jefe, transformando su momento perfecto en una pesadilla ética y profesional? El resto de la mañana transcurrió como una película en cámara lenta. Isabela organizó las reuniones, respondió correos electrónicos y realizó sus tareas habituales con eficiencia mecánica, pero su mente estaba completamente fragmentada. Cada vez que escuchaba el sonido del ascensor, su corazón se aceleraba, preguntándose si sería él. Cada llamada telefónica la sobresaltaba, temiendo escuchar su voz al otro lado de la línea, a las 2 de la tarde. Cuando estaba organizando los archivos solicitados, su teléfono sonó. «Señorita Monteiro». La voz de Alejandro fluyó a través del auricular como miel oscura. «¿Podría traer esos archivos a mi oficina? Tenemos mucho de qué hablar». Isabela cerró los ojos, sabiendo que su vida tranquila y predecible acababa de volverse infinitamente más complicada. «Enseguida, señor Villarreal», susurró, colgando el teléfono con manos temblorosas. Mientras caminaba hacia el ascensor ejecutivo con los archivos en brazos, Isabela sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible que cambiaría todo para siempre. La pregunta era, ¿estaba preparada para las consecuencias? El ascensor ejecutivo se elevó silenciosamente hacia el piso 30, cada segundo que pasaba, intensificando el nudo que se había formado en el estómago de Isabela. Los archivos de personal que llevaba en sus brazos se sentían más pesados con cada piso que subían, pero no tanto como el peso de la tensión que se había instalado en su pecho desde que había visto el rostro familiar de Alejandro esa mañana. Las puertas se abrieron con un suave ding, revelando un pasillo elegantemente decorado con obras de arte contemporáneo y una alfombra de color crema que amortiguaba el sonido de sus pasos. Al final del corredor, las puertas dobles de caoba maciza llevaban una placa dorada que simplemente decía «A. Villarreal, CEO». Isabela respiró profundamente antes de tocar suavemente la puerta. «Adelante». La voz de Alejandro sonó desde el interior, y ella sintió cómo cada fibra de su ser reaccionaba al timbre familiar. La oficina era impresionante, ventanales que ofrecían una vista panorámica de São Paulo, estanterías llenas de libros de negocios en múltiples idiomas, y un escritorio de mármol negro que parecía haber sido tallado por los dioses. Pero lo que realmente capturó la atención de Isabela fue el hombre detrás del escritorio. Alejandro había aflojado su corbata y desabrochado el primer botón de su camisa, una imagen de poder casual que la hizo tragar saliva. Sus ojos oscuros la siguieron mientras se acercaba al escritorio, colocando los archivos sobre la superficie pulida. «Gracias, señorita Monteiro», dijo formalmente, pero sus ojos contenían una intensidad que la hacía sentir como si estuvieran completamente solos en el mundo. «Por favor, siéntese». Isabela se acomodó en una de las elegantes sillas de cuero frente al escritorio, cruzando las piernas y manteniendo una postura profesional que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que rugía en su interior. «Sobre lo de anoche», comenzó Alejandro, su voz bajando a un tono más íntimo. «Señor Villarreal», lo interrumpió Isabela bruscamente, enderezando la espalda. «Creo que lo mejor es que mantengamos nuestra relación estrictamente profesional. Lo que pasó en la fiesta fue un error de juicio de mi parte». Un destello de dolor cruzó los ojos de Alejandro, tan rápido que Isabela casi creyó haberlo imaginado. «¿Un error?», repitió lentamente, levantándose de su silla y rodeando el escritorio para apoyarse contra él, quedando peligrosamente cerca de donde ella estaba sentada. «¿Eso es lo que realmente piensas?». El aroma de su colonia, mezclado con algo inherentemente masculino, la envolvió como una red invisible. Isabela luchó por mantener su compostura, pero cuando Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la textura de su piel, la manera como sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba en una media sonrisa que le recordó exactamente cómo se habían sentido contra los suyos. «Sí», mintió, su voz sonando menos convincente de lo que esperaba. «¿Un error?». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió abruptamente. «Alejandro, necesitamos hablar sobre los contratos de...». La voz se detuvo bruscamente. Isabela se giró para ver a un hombre alto, de cabello castaño y ojos verdes que le resultaron extrañamente familiares. Vestía un traje elegante,
pero menos formal que el de Alejandro, y su expresión cambió de profesional a algo mucho más oscuro cuando vio la escena frente a él. «Ricardo», dijo Alejandro enderezándose inmediatamente, toda la intimidad anterior desvaneciéndose como humo. «Isabela, te presento a Ricardo Monteiro, gerente de nuestra sucursal norte». Isabela sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Ricardo Monteiro, su hermano mayor, que había estado trabajando en otra empresa durante los últimos 5 años, enviando dinero a casa pero siendo evasivo sobre los detalles de su trabajo. «Pa Isabela», la voz de Ricardo sonó estrangulada. «¿Qué estás haciendo aquí? Ricardo, ¿trabajas aquí?». No fue una pregunta, sino una afirmación llena de incredulidad. «Esperen». Alejandro miró entre los hermanos, una comprensión lenta apareciendo en sus ojos. «¿Ustedes se conocen?». «Es mi hermana», dijo Ricardo, su voz cargada de una tensión que Isabela no comprendía completamente. «Isabela, ¿qué estás haciendo en la oficina de...?» La manera despectiva con que Ricardo pronunció la última palabra no pasó desapercibida. Isabela miró entre su hermano y Alejandro, sintiendo corrientes subterráneas de hostilidad que no entendía. «Trabajo aquí», respondió Isabela lentamente. «He estado trabajando aquí durante 3 años, Ricardo, en recursos humanos». «¿3 años?» Ricardo la miró con incredulidad. «¿Has estado trabajando para los Villarreal durante 3 años y nunca me lo dijiste?» «Tú nunca me dijiste dónde trabajabas». Isabela se puso de pie, su propia frustración burbujeando. «Siempre eras vago sobre los detalles. Solo decías que era una empresa grande en el sector norte». Alejandro observaba el intercambio con una expresión cada vez más sombría. «Ricardo», dijo finalmente, su voz cargada de una historia no contada. «Tu hermana es la Isabela Monteiro que...». «Sí», Ricardo lo cortó bruscamente. «Y tú te mantienes alejado de ella». «Disculpen». Isabela los interrumpió, su voz elevándose con indignación. «¿Alguien podría explicarme qué está pasando aquí? ¿Por qué hablan de mí como si no estuviera presente?». Los dos hombres intercambiaron una mirada cargada de significado, y Isabela pudo sentir años de historia no contada pesando en el aire entre ellos. «Tu hermano y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo», dijo Alejandro cuidadosamente. «Digamos que nuestra historia es complicada. Complicada es quedarse corto», murmuró Ricardo acercándose protectoramente a Isabela. «Isabela, necesitamos hablar ahora». «No». Isabela cruzó los brazos, plantándose firmemente. «Necesito explicaciones, aquí y ahora. ¿Qué historia tienen ustedes dos?». Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello, en un gesto que Isabela recordó vívidamente de la noche anterior. «Fuimos compañeros de universidad», comenzó, «y después socios en un proyecto empresarial que terminó muy mal». «Terminó mal porque tú me traicionaste», espetó Ricardo, «y no voy a permitir que hagas lo mismo con mi hermana». Isabela sintió como si estuviera viendo una obra de teatro en un idioma que no entendía completamente. Miró a su hermano, el hombre que había sido su protector desde la muerte de su padre, y luego a Alejandro, el hombre que había despertado sensaciones que no sabía que existían. «Creo que esta conversación debería continuar en otro momento», dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. «Y en otro lugar». «Isabela, espera». La voz de Alejandro la detuvo en seco. Cuando se giró, vio algo vulnerable en sus ojos, algo que la hizo recordar al hombre que la había hecho sentir como si fuera la única mujer en el universo. «Sí, señor Villarreal», preguntó formalmente, pero su corazón latía como un tambor salvaje. «La reunión de departamento es a las 4. No olvides enviar las convocatorias». Isabela asintió bruscamente y salió de la oficina, pero no antes de escuchar a Ricardo murmurar. «Alejandro, juro que si le haces daño...». «No es tu decisión, Ricardo», fue la respuesta fría de Alejandro, «y tampoco es la tuya». Mientras Isabela esperaba el ascensor, se dio cuenta de que su vida tranquila y predecible no solo había terminado, sino que había sido reemplazada por algo mucho más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. Y lo más aterrador de todo era que, a pesar del miedo y la confusión, una parte de ella estaba emocionada por descubrir hacia dónde la llevaría esta nueva realidad. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una danza delicada de acercamientos profesionales y tensiones no resueltas. Isabela había logrado mantener una fachada de normalidad durante las horas de trabajo, pero cada interacción con Alejandro era como caminar sobre una cuerda floja emocional.
Era un martes de lluvia cuando todo cambió. Isabela estaba organizando documentos en la sala de archivos del piso 25 cuando escuchó pasos familiares en el corredor. Su pulso se aceleró automáticamente, una respuesta pavloviana que había desarrollado a la presencia de Alejandro en las últimas semanas. «Señorita Monteiro», su voz resonó desde la entrada de la sala de archivos. «¿Podría acompañarme? Necesito revisar algunos contratos antiguos que solo usted conoce». Isabela se giró lentamente. Encontrándose con Alejandro apoyado contra el marco de la puerta, había aflojado su corbata y remangado las mangas de su camisa blanca, una imagen de elegancia casual que la hacía recordar por qué había perdido la cabeza en aquella fiesta. «Por supuesto, señor Villarreal», respondió formalmente, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Él la guió hacia una pequeña sala de conferencias que rara vez se usaba, cerrando la puerta detrás de ellos. El espacio se sintió inmediatamente más íntimo, cargado de una electricidad que Isabela había estado tratando desesperadamente de ignorar. «Isabela», dijo suavemente, abandonando toda pretensión de formalidad. «No podemos seguir así». «No sé de qué habla, señor, o, por favor», la interrumpió acercándose lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Solo por un momento, olvídate de los títulos y las jerarquías. Solo, háblame como lo hiciste esa noche». Isabela cerró los ojos, luchando contra la tentación de perderse en la familiaridad de su voz, en el aroma que había memorizado sin darse cuenta. «Esa noche fue un error», susurró, pero incluso ella pudo escuchar la falta de convicción en sus propias palabras. «¿Realmente lo crees?». Alejandro levantó su mano, casi tocando su mejilla antes de dejarla caer. «Porque yo no puedo dejar de pensar en ello. En ti, el silencio que siguió estaba cargado de promesas no pronunciadas y deseos reprimidos». Isabela abrió los ojos para encontrarse con la mirada intensa de Alejandro, y por un momento, toda la tensión de las últimas semanas se condensó en el espacio entre ellos. «Cuéntame sobre ti», pidió él suavemente. «La verdadera Isabela, no la empleada perfecta que muestras al mundo». «No hay mucho que contar», respondió Isabela, pero algo en su tono la invitó a continuar. «Trabajo, cuido a mi madre, pago cuentas. Es una vida simple. Tu madre está enferma». La preocupación genuina en su voz la desarmó completamente. «Diabetes avanzada. Necesita cuidados constantes. Medicamentos». Isabela se detuvo, dándose cuenta de que estaba revelando más de lo que pretendía. «¿Por eso trabajas tanto?». No fue una pregunta, sino una comprensión que la sorprendió. «Tu hermano mencionó que tu padre murió cuando eras joven». Una sombra cruzó el rostro de Isabela. «Cuando tenía 16 años, un infarto. Después de eso, Ricardo se convirtió en el hombre de la casa y yo me convertí en la cuidadora». «¿Y qué pasa con tus sueños?». «Tus deseos», Isabela lo miró con sorpresa. «Los sueños son un lujo que no puedo permitirme». «Todos merecen soñar, Isabela». Alejandro se acercó un paso más. «¿Qué harías si no tuvieras responsabilidades? Si pudieras ser cualquier cosa, ir a cualquier parte por un momento». Isabela se permitió fantasear. «Viajaría, conocería el mundo más allá de São Paulo, tal vez estudiaría arte o literatura». Se detuvo bruscamente, sintiéndose tonta por sus confesiones. «Pero esos son sueños de niña». «No», dijo Alejandro firmemente. «Esos son sueños de una mujer que ha tenido que crecer demasiado rápido, pero que todavía tiene un corazón lleno de esperanza». Antes de que Isabela pudiera responder, su teléfono celular sonó. Era Camila. «Isabela, necesito verte. Es urgente». La voz de su amiga sonaba extraña, tensa. «Estoy en el trabajo, Camila. ¿Puede esperar hasta esta noche?» «No, bueno, es complicado. Podemos almorzar juntas en aquel café cerca de tu oficina». Isabela miró a Alejandro, quien había estado escuchando la conversación con una expresión pensativa. «Ve», dijo suavemente. «Pero Isabela, esta conversación no ha terminado». Una hora después, Isabela se encontraba frente a Camila en un pequeño café acogedor cerca del edificio Villarreal. Su amiga lucía nerviosa, removiendo su café sin beberlo, evitando el contacto visual. «¿Qué está pasando, Camila? Me tienes preocupada». Camila finalmente levantó la vista, y Isabela pudo ver algo parecido a la culpa en sus ojos. «Isabela, tengo que confesarte algo sobre esa noche en la fiesta». «¿Qué sobre esa noche?» Yo sabía quién era él.
el hombre con el que bailaste. Isabela sintió como si le hubieran vertido agua helada en las venas. ¿Qué quieres decir? Alejandro Villarreal sabía que estaba en la fiesta, sabía que probablemente estaría allí solo. Camila se detuvo, respirando profundamente. Isabela, yo he estado enamorada de él durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela miró a su mejor amiga, la persona en quien más confiaba en el mundo, con una mezcla de incredulidad y algo que se parecía peligrosamente a la traición. ¿Me estás diciendo que orquestaste todo, que me llevaste allí sabiendo? No, Camila se apresuró a aclarar. No fue así. Yo esperaba tener la oportunidad de hablar con él, de llamar su atención, pero entonces los vi bailar juntos, y la manera como te miraba. Su voz se quebró ligeramente. Nunca me había mirado así. Isabela se recostó en su silla, sintiendo como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Camila, ¿por qué me lo dices ahora? ¿Por qué? Porque él está en tu oficina todos los días, y yo veo cómo lo miras cuando crees que nadie está observando. Y me duele, Isabela. Me duele porque lo he amado en silencio durante tanto tiempo, y en una sola noche tú conseguiste lo que yo he deseado durante años. Las palabras flotaron entre ellas como una confesión dolorosa. Isabela sintió un nudo formarse en su garganta, una mezcla de compasión por su amiga y una terrible comprensión de lo complicada que se había vuelto su situación. Camila, yo no sabía si hubieras sabido. ¿Qué habrías hecho? ¿Te habrías alejado? Camila la miró directamente a los ojos. Puedes decirme honestamente que no sientes nada por él. Isabela abrió la boca para mentir, para proteger los sentimientos de su amiga, pero las palabras no salieron, porque la verdad era que cada día que pasaba, cada interacción profesional, cada mirada robada, solo intensificaba lo que había comenzado en aquella pista de baile. «Es mi jefe, Camila», dijo finalmente, «y aparentemente tiene una historia complicada con mi hermano. Incluso si sintiera algo, sería imposible. ¿Pero lo sientes?» La pregunta colgó en el aire entre ellas como una espada. Isabela miró a su amiga, la mujer que había sido su confidente durante años, y se dio cuenta de que su amistad estaba siendo puesta a prueba de una manera que nunca había anticipado. «Sí», susurró finalmente. «Lo siento». Camila asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero aún así doliera escucharla. «Entonces, tenemos un problema», dijo suavemente, «porque yo también lo siento, y no estoy segura de poder simplemente renunciar». Cuando Isabela regresó a la oficina esa tarde, su mente era un torbellino de emociones conflictivas. Se dirigía hacia su escritorio cuando una voz familiar la detuvo. «Isabela, ¿podemos hablar?» Se giró para encontrar a Alejandro esperándola junto al ascensor, sus ojos llenos de una intensidad que la hizo recordar exactamente por qué su vida se había vuelto tan complicada. «Creo que ya hemos hablado suficiente por hoy, señor Villarreal», respondió, pero incluso ella pudo escuchar la falta de convicción en su voz. «Por favor», dijo simplemente, «hay algo que necesitas saber sobre tu padre, sobre por qué Ricardo me odia tanto». Isabela se congeló. Su padre era un tema que rara vez discutía, un dolor que había aprendido a llevar en silencio. «¿Qué sobre mi padre?» «No aquí». Alejandro miró alrededor de la oficina, donde varios empleados fingían no estar escuchando. «¿Confiarías en mí lo suficiente como para acompañarme a un lugar donde podamos hablar en privado?» Isabela lo miró durante un largo momento, sabiendo que estaba parada en otro punto de inflexión. Podía alejarse, mantener su vida simple y complicada solo por las cosas que podía controlar, o podía dar un paso hacia lo desconocido, hacia verdades que podían cambiar todo lo que creía saber. «Está bien», dijo finalmente. «But solo para hablar». La sonrisa que Alejandro le dirigió fue como el sol saliendo después de una tormenta, y Isabela supo que acababa de cruzar una línea de la que podría no haber vuelta atrás. El restaurante discreto en el barrio de Pineiros era exactamente el tipo de lugar donde los secretos podían ser compartidos sin temor a oídos indiscretos. Mesas separadas por biombos de bambú, iluminación tenue y el murmullo suave de conversaciones privadas creaban una atmósfera de intimidad que ponía a Isabela tanto en alerta como extrañamente cómoda. Alejandro había elegido una mesa en un rincón apartado, donde las sombras bailaban sobre sus rostros mientras ordenaban sus bebidas. Isabela notó cómo él había aflojado su corbata y se había quitado la chaqueta del traje.
una imagen más relajada que contrastaba con el ambiente tenso entre ellos. Antes de que digas nada, Isabela habló primero, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Necesito que sepas que esto no puede convertirse en una costumbre. Trabajamos juntos. Hay jerarquías que respetar, Isabela. Alejandro la interrumpió suavemente. Olvídate del trabajo por un momento. Lo que tengo que contarte va mucho más atrás de cualquier política corporativa. Algo en su tono hizo que ella se callara, esperando. Tu padre, Miguel Monteiro, no era solo un empleado más en mi empresa anterior. Alejandro comenzó, sus ojos fijos en los de ella. Era mi socio y mi amigo más cercano. Isabela sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Eso es imposible. Mi padre trabajaba en una fábrica textil. Esa fue su historia de cobertura. Alejandro se inclinó hacia adelante. Miguel era brillante. Isabela tenía ideas revolucionarias sobre tecnología textil que habrían cambiado toda la industria. Fuimos socios en una startup que hizo una pausa dolorosa, que mi padre destruyó. Don Ernesto. Isabela susurró recordando las pocas veces que había escuchado ese nombre. Mi padre nunca aprobó que me asociara con alguien de clase trabajadora. Cuando descubrió nuestro negocio, manipuló los contratos, saboteó las inversiones y finalmente orquestó la ruina financiera de tu padre. Las manos de Isabela temblaron mientras procesaba la información. Estás diciendo que tu familia fue responsable de la pérdida de su casa, de sus problemas de salud por el estrés, del infarto que finalmente se lo llevó. La voz de Alejandro se quebró ligeramente. Isabela, cuando tu padre murió, yo perdí más que un socio. Perdí al hombre que era como un hermano para mí. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabela ahora. ¿Y Ricardo lo sabía? Ricardo era nuestro enlace con la fábrica. Él sabía toda la verdad. Y cuando todo se vino abajo, me culpó a mí. Dijo que debería haber protegido mejor a Miguel de mi padre. Y tenía razón. Alejandro cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. Sí, tenía razón. El silencio que siguió fue devastador. Isabela se levantó abruptamente de la mesa, necesitando espacio para respirar, para procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Isabela, por favor, no. Se giró hacia él, sus ojos brillando con lágrimas y algo más peligroso. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no antes? Porque me enamoré de ti. Las palabras salieron como una confesión desesperada. Desde esa primera noche, desde ese primer baile, y cuando descubrí quién eras realmente, fue como si el universo me estuviera dando una oportunidad de redimirme. ¿Redimirte? Isabela se rió amargamente. ¿Pensaste que conquistar a la hija del hombre que tu familia destruyó sería tu redención? No. Alejandro se levantó también, acercándose a ella. Nunca fue así. Mis sentimientos por ti son reales. Isabela, lo que siento no tiene nada que ver con el pasado. Todo tiene que ver con el pasado. Isabela retrocedió cuando él intentó tocarla. No puedo procesar esto ahora. Salió del restaurante sin mirar atrás, dejando a Alejandro solo con sus demonios y sus arrepentimientos. De vuelta en la oficina al día siguiente, Isabela mantuvo una distancia profesional estricta, pero cuando estaba organizando archivos en una sala pequeña, Alejandro apareció cerrando la puerta detrás de él. Isabela, necesitamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, respondió sin mirarlo. Mírame. Su voz era suave pero firme. Por favor. Cuando finalmente lo hizo, vio vulnerabilidad cruda en sus ojos. Lo que mi padre hizo fue imperdonable. Lo que yo no pude evitar fue imperdonable. Pero lo que siento por ti, eso es lo único real en mi vida ahora. Se acercó lentamente, y esta vez Isabela no retrocedió. No puedo deshacer el pasado, pero puedo luchar por nuestro futuro. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Isabela podía sentir su respiración, ver las pequeñas líneas de dolor alrededor de sus ojos. Alejandro, susurró, y fue tanto una súplica como una rendición cuando sus labios finalmente se encontraron. Fue como si todas las barreras que habían construido se desmoronaran simultáneamente. El beso fue desesperado, lleno de semanas de tensión reprimida, de dolor compartido y de una pasión que había estado ardiendo debajo de la superficie. Las manos de Alejandro se enredaron en su cabello, atrayéndola más cerca, mientras Isabela se aferraba a su camisa como si fuera su ancla en una tormenta. La puerta se abrió abruptamente. ¿Qué demonios está pasando aquí?,
La voz glacial de don Ernesto Villarreal llenó la pequeña habitación como un viento ártico. Isabela se separó de Alejandro bruscamente, su rostro ardiendo de vergüenza y shock. Don Ernesto era exactamente como Isabela había imaginado, alto, distinguido, con cabello plateado y ojos fríos como el acero. Vestía un traje impecable y llevaba consigo una presencia que demandaba respeto y temor a partes iguales. «Padre», Alejandro comenzó, pero fue cortado por una mirada que podría haber congelado el infierno. «Fuera ahora», ordenó don Ernesto, sus ojos fijos en Isabela. «Y usted, señorita Mase Monteiro, ¿verdad? ¿Tendrá noticias mías muy pronto?» Isabela prácticamente huyó de la habitación, pero no antes de escuchar el comienzo de la confrontación entre padre e hijo. «Alejandro, has perdido completamente la cabeza en su escritorio». Isabela temblaba mientras fingía trabajar. Sabía que acababa de cruzar una línea de la que no habría retorno, y las consecuencias estaban a punto de desencadenarse como una avalancha. La gala anual de la Corporación Villarreal transformó el salón de baile del Hotel Renaissance en un mar de elegancia y poder. Cristales de Swarovski colgaban del techo como estrellas capturadas, mientras los invitados más influyentes de São Paulo se movían entre conversaciones que podían cambiar el curso de industrias enteras. Isabela se sintió completamente fuera de lugar desde el momento en que pisó el salón. El vestido negro prestado por Camila, aunque elegante, se sentía como un disfraz que no le pertenecía. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba el collar de perlas falsas alrededor de su cuello. Consciente de que cada pieza de joyería en esa habitación probablemente costaba más que su salario anual. «Respira», se murmuró a sí misma, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. «Solo son 3 horas. Puedes sobrevivir 3 horas». La presencia obligatoria de todos los empleados de nivel medio hacia arriba había sido anunciada con apenas una semana de anticipación. Isabela sospechaba que don Ernesto había orquestado deliberadamente el evento después de haberlos encontrado en aquella sala, como una forma de establecer territorios y recordar a todos cuál era su lugar en la jerarquía corporativa. Isabela, la voz familiar, envió escalofríos por su columna vertebral. Se giró lentamente para encontrar a Alejandro aproximándose, impecablemente vestido en un smoking que parecía haber sido diseñado específicamente para él. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que la hizo recordar exactamente por qué había perdido la compostura en aquella sala de archivos. «Señor Villarreal», respondió formalmente, pero su voz traicionó el efecto que su presencia tenía sobre ella. «Baila conmigo». No fue una pregunta, sino una declaración suave pero decidida. Isabela miró nerviosamente alrededor del salón, consciente de las miradas curiosas que ya se dirigían hacia ellos. «No creo que sea apropiado». «Una canción», insistió él, extendiendo su mano. «Solo una canción, y después prometo mantener mi distancia el resto de la noche». Contra su mejor juicio, Isabela aceptó su mano. La pista de baile estaba iluminada por luces suaves que creaban una atmósfera íntima a pesar de las docenas de parejas que se movían al ritmo de la música. Cuando Alejandro la atrajo hacia sus brazos, Isabela sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si hubieran regresado a aquella primera noche mágica cuando todo era posible y nada estaba prohibido. «He estado pensando en lo que hablamos», murmuró él, su aliento cálido contra su oído, «en cómo puedo demostrarte que mis sentimientos son reales». «Alejandro», comenzó Isabela, pero él la hizo girar suavemente, interrumpiendo sus palabras. «Déjame terminar», pidió cuando la atrajo nuevamente hacia él. «He hablado con mi abogado. Quiero establecer un fondo para tu madre, para sus tratamientos médicos, y hay una posición en nuestra oficina de Londres que...» Isabela se detuvo abruptamente en medio de la pista. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy tratando de arreglar las cosas, de compensar. ¿Con dinero?» La voz de Isabela se elevó ligeramente, atrayendo miradas curiosas. «¿Crees que puedes comprar mi perdón como si fuera una transacción comercial?» Los ojos de Alejandro se oscurecieron con frustración. «No es eso. Es cuidar de ti de la única manera que sé. Lo que sé hacer es resolver problemas con recursos. Isabela, es lo único en lo que he sido entrenado». La música cambió a algo más lento, más íntimo, y sin pensar conscientemente en ello, Isabela se dejó atraer nuevamente hacia sus brazos.
No necesito tu dinero, Alejandro, susurró. Nunca lo he necesitado. Entonces, ¿qué necesitas? La pregunta simple contenía un mundo de vulnerabilidad. Isabela lo miró, viendo más allá del CEO poderoso hacia el hombre que había llevado la culpa de la muerte de su padre durante años. Necesito honestidad. Necesito saber que cuando me miras ves a Isabela, no a la hija de Miguel Monteiro, que necesitas salvar para redimirte. Te veo a ti, respondió él con tal intensidad que Isabela sintió como si pudiera perderse en sus ojos. Solo a ti, desde esa primera noche. Solo te he visto a ti. La canción terminó, pero ninguno de los dos se movió. Permanecieron en el centro de la pista, perdidos el uno en el otro, hasta que el murmullo de conversaciones a su alrededor los trajo de vuelta a la realidad. «Necesito aire fresco», murmuró Isabela dirigiéndose hacia las puertas francesas que llevaban a la terraza. La terraza del 20º piso ofrecía una vista panorámica de São Paulo que quitaba el aliento. Las luces de la ciudad se extendían como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, mientras la brisa nocturna aliviaba el calor sofocante del salón de baile. Isabela se apoyó contra la barandilla, cerrando los ojos y permitiendo que el viento jugara con su cabello. «¿Huyes de mí?», la voz de Alejandro sonó detrás de ella. «Huyo de lo que me haces sentir», admitió sin girarse. Él se acercó hasta que pudo sentir su presencia detrás de ella, su calor irradiando contra su espalda. «¿Y qué es lo que te hago sentir?». Isabela se giró lentamente, encontrándose con que él estaba mucho más cerca de lo que había esperado. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, y pudo ver cada línea de su expresión bajo la luz suave de la ciudad. «Me haces sentir como si pudiera ser alguien diferente», susurró. «Alguien que merece más que una vida de sacrificios y responsabilidades. Mereces todo, Isabela». La voz de Alejandro era ronca con emoción. «Mereces el mundo entero». Cuando se inclinó hacia ella, Isabela no retrocedió. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, fue con plena conciencia, con la comprensión completa de lo que significaba, de las líneas que estaban cruzando y las consecuencias que enfrentarían. El beso fue diferente al primero en la sala de archivos, más lento, más deliberado, lleno de promesas susurradas y futuros imaginados. Las manos de Alejandro se deslizaron hacia su cintura, atrayéndola más cerca, mientras Isabela se aferraba a su chaqueta como si fuera su único punto de anclaje en un mundo que se había vuelto completamente incierto. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Isabela», comenzó Alejandro. «Alejandro», la voz cortante de don Ernesto resonó desde las puertas de la terraza como un látigo. Ambos se separaron bruscamente, el hechizo roto de manera brutal. Don Ernesto se acercó con pasos medidos, su presencia llenando el espacio con una autoridad que era tanto natural como intimidante. Sus ojos fríos como el hielo se movieron entre su hijo y Isabela con una expresión de disgusto apenas contenido. «¿Se puede saber qué significa esta exhibición?». Su voz era peligrosamente tranquila. «Padre, esto no es lo que parece», don Ernesto interrumpió, «porque lo que parece es que el CEO de mi empresa está comprometiendo la reputación de toda nuestra familia con una empleada de nivel inferior». Isabela sintió como si hubiera sido abofeteada. «Con el debido respeto, señor Villarreal», encontró su voz a pesar del shock. «Soy una empleada competente con 3 años de servicio impecable en su empresa. Eres la hija de Miguel Monteiro». Don Ernesto la miró con una frialdad que la hizo estremecerse. «Y eso te convierte en un problema que necesita ser resuelto. Padre, eso es suficiente». Alejandro se interpuso entre Isabela y su padre. «No vas a amenazar a Isabela». «¿Amenazar?». Don Ernesto sonrió, pero no había calidez en la expresión. «Hijo mío, no estoy amenazando a nadie. Simplemente estoy estableciendo realidades, señorita Monteiro. Mañana por la mañana encontrará una carta de transferencia en su escritorio. Nuestra oficina en Recife necesita asistentes administrativos. No puedes hacer eso». Isabela finalmente explotó. «No puedes simplemente moverme como si fuera una pieza de ajedrez». «Puedo y lo haré», respondió don Ernesto, «a menos que prefieras la alternativa de una terminación inmediata de contrato». Isabela miró entre padre e hijo, viendo la lucha de poder que se desarrollaba ante sus ojos, sabiendo que ella era simplemente el campo de batalla, no el premio. «Renuncio», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. «Isabela, no».
Alejandro se acercó a ella. «No tienes que hacer esto». «Sí, tengo que hacerlo», lo miró con lágrimas brillando en sus ojos. «Porque tu padre tiene razón en una cosa. Somos de mundos diferentes, y pretender que no es así solo nos lastimará a ambos». Se dirigió hacia las puertas del salón, pero se detuvo para mirar por última vez a Alejandro. «Lo que sentí contigo era real», dijo suavemente, «pero no es suficiente para construir una vida». Dejó a los hombres Villarreal en la terraza, padre e hijo, enfrentándose en un silencio cargado de años de conflictos no resueltos, mientras Isabela se dirigía hacia un futuro incierto, llevando consigo el sabor de un amor que había sido tan intenso como breve. El pequeño café en el barrio de Vila Madalena, donde Isabela había accedido a encontrarse con don Ernesto, parecía un lugar extraño para una conversación que cambiaría su mundo para siempre. Las paredes decoradas con arte local y el aroma de café recién molido creaban una atmósfera acogedora que contrastaba dramáticamente con la tensión glacial que emanaba del patriarca de los Villarreal. Habían pasado 3 días desde su renuncia, 3 días en los que Isabela había evitado todas las llamadas de Alejandro y había pasado las horas navegando por ofertas de trabajo online mientras cuidaba de su madre, quien había notado inmediatamente el cambio en el estado de ánimo de su hija. Don Ernesto llegó exactamente a tiempo, vestido en un traje impecable que probablemente costaba más que el alquiler de Isabela durante varios meses. Se sentó frente a ella sin ceremonias, rechazando la oferta del camarero con un gesto apenas perceptible. «Gracias por venir, señorita Monteiro». Su voz era cultivamente cortés, pero Isabela pudo detectar algo más profundo debajo de la superficie. «Creo que es hora de que conozcas toda la verdad sobre tu padre». Isabela sintió como su estómago se contraía en un nudo doloroso. «Alejandro ya me contó sobre la sociedad, sobre cómo usted saboteó». «¿Saboteé?» Don Ernesto rió, pero el sonido careció completamente de humor. «Querida niña, mi hijo te ha contado una versión muy romántica de la historia. La realidad es considerablemente más compleja». Deslizó una carpeta manila gruesa a través de la mesa. Isabela la miró como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué es esto?» «Documentos, contratos, registros financieros, todo lo que necesitas para entender quién era realmente tu padre». Con manos temblorosas, Isabela abrió la carpeta. Los primeros documentos eran contratos comerciales con fechas de hace más de 10 años, pero lo que la dejó sin aliento fue ver la firma familiar de su padre en cada página. «Miguel Monteiro no era la víctima inocente que Alejandro te pintó», continuó don Ernesto, su voz manteniéndose calmada mientras el mundo de Isabela se desmoronaba. «Era un estafador brillante que se infiltró en nuestra empresa con la intención específica de robar secretos industriales y venderlos a nuestros competidores». «Eso es mentira», Isabela susurró, pero su voz careció de convicción mientras sus ojos recorrían documentos que parecían legítimos. «Página 12», indicó don Ernesto, «encontrarás las transferencias bancarias. Tu padre recibió 3 pagos sustanciales de empresas competidoras a cambio de información privilegiada sobre nuestros procesos de fabricación». Isabela pasó las páginas con dedos entumecidos, encontrando exactamente lo que don Ernesto había mencionado. Números, fechas, cuentas bancarias, todo parecía auténtico. «¿Por qué me está mostrando esto?», preguntó, su voz sonando como si viniera de muy lejos. «Porque mi hijo está dispuesto a destruir todo lo que hemos construido por una fantasía romántica, basada en culpa mal dirigida». Don Ernesto se inclinó hacia adelante. «Alejandro cree que tu familia merece reparaciones. Yo creo que ya hemos pagado suficiente». Isabela siguió leyendo, y cada documento era como un puñal al corazón. Había extractos bancarios que mostraban depósitos regulares en cuentas a nombre de su padre, correspondencia que sugería reuniones secretas, incluso fotografías borrosas de su padre saliendo de edificios que supuestamente pertenecían a empresas competidoras. «Cuando finalmente descubrimos lo que estaba haciendo», continuó don Ernesto, «le ofrecimos un trato. Podía desaparecer tranquilamente, mantener el dinero que había ganado y nunca volver a interferir con nuestros negocios. ¿Y qué pasó? Se volvió codicioso, amenazó con hacer pública información que podría haber arruinado a la empresa, dijo que tenía documentos que probaban ciertas irregularidades en nuestras operaciones». Isabela levantó la vista de los documentos, viendo algo nuevo en los ojos de don Ernesto, no solo frialdad,
sino también algo que se parecía al miedo. Y, su voz era apenas un susurro, tuvimos que tomar medidas para proteger nuestra empresa y nuestras familias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel la miró fijamente al hombre frente a ella, comenzando a comprender la magnitud de lo que estaba implicando. ¿Qué tipo de medidas? Don Ernesto sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Tu padre tuvo un infarto muy conveniente. ¿No te parece justo cuando las cosas se estaban poniendo complicadas? Las manos de Isabela temblaron tan violentamente que casi dejó caer los documentos. ¿Está insinuando que ustedes? No estoy insinuando nada. Don Ernesto retiró la carpeta con un movimiento fluido. Simplemente estoy explicando por qué sería muy imprudente para ti continuar tu asociación con mi hijo. Algunas historias familiares son mejor dejadas enterradas. Isabela se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso del café. Está amenazándome. Estoy protegiéndote, corrigió don Ernesto. Y protegiendo a tu familia, tu madre, por ejemplo. Sería terrible si algo le pasara a su tratamiento médico. Si de alguna manera su seguro fuera cancelado, la sangre de Isabela se convirtió en hielo líquido. No se atreva. No me atreva a qué. Don Ernesto se puso de pie también, ajustándose los puños de su camisa. Soy un hombre de negocios, señorita Monteiro, y en los negocios uno protege sus inversiones. Mi hijo es mi inversión más valiosa, y no permitiré que sea destruido por los pecados del pasado. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para mirar por encima del hombro. Alejandro vendrá a buscarte. Le dirás que necesitas tiempo, que las diferencias entre sus mundos son demasiado grandes, y si eres inteligente, te alejarás de São Paulo por un tiempo. Tengo entendido que tu tía en Salvador siempre ha querido que la visites. Después de que se fuera, Isabela permaneció de pie junto a la mesa durante mucho tiempo, su mente girando como un huracán. Los documentos que había visto parecían auténticos, pero había algo en la manera como don Ernesto los había presentado que se sentía orquestado, como una representación cuidadosamente planificada. Esa noche, en su apartamento, Isabela no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su dormitorio, mirando las luces de la ciudad y tratando de reconciliar al padre que recordaba con el hombre que don Ernesto había descrito. Su teléfono sonó. Era Alejandro. Isabela, por favor, no cuelgues. Su voz sonaba desesperada. Necesitamos hablar. Ya no hay nada de qué hablar, respondió, pero su voz se quebró al decirlo. Mi padre te dijo algo, ¿verdad? La conocía demasiado bien. Isabela, sea lo que sea que te haya dicho, probablemente es una mentira. Probablemente. Isabela se rió amargamente. Ni siquiera puedes estar seguro. El silencio en la línea fue su respuesta. Alejandro, dijo finalmente, necesito tiempo, necesito averiguar qué es real y qué no lo es. Déjame ayudarte. No, lo interrumpió. Esto es algo que tengo que hacer sola. Colgó antes de que él pudiera responder, y luego apagó su teléfono. En la habitación contigua, pudo escuchar a su madre tosiendo. Se levantó para prepararle su medicina nocturna, pero mientras mezclaba las píldoras en el pequeño vaso, una terrible pregunta se formó en su mente. ¿Cuánto de lo que creía saber sobre su propia vida era mentira? Y más aterrador aún, ¿estaría dispuesta a descubrir la verdad, incluso si esa verdad podría destruir todo en lo que había creído? 3 semanas habían pasado desde la confrontación en el café. Y Isabela había construido una rutina férrea para evitar pensar en Alejandro. Se levantaba al amanecer, dedicaba la mañana a buscar trabajo, cuidaba de su madre por las tardes y se quedaba despierta hasta muy tarde navegando en Internet, investigando todo lo que podía encontrar sobre su padre y la empresa Villarreal, pero las noches eran las más difíciles. Era entonces cuando los recuerdos la asaltaban, el calor de los brazos de Alejandro, la intensidad de su mirada, la manera como había susurrado su nombre contra su oído. Era entonces cuando su resolución se tambaleaba y tenía que resistir el impulso de tomar su teléfono y llamarlo. El timbre del apartamento sonó una tarde lluviosa de martes. Interrumpiendo el silencio melancólico que se había instalado en su hogar, Isabela no esperaba a nadie, y por un momento loco, su corazón se aceleró pensando que podría ser Alejandro. En cambio, encontró a Camila en su puerta, empapada por la lluvia y con los ojos rojos de llorar. «Camila, ¿qué estás haciendo aquí?» Isabela la hizo pasar rápidamente. «Estás toda mojada. Necesitaba verte». Camila sollozó.
aceptando la toalla que Isabela le ofrecía. Isabela, he hecho algo terrible. Un frío premonitorio recorrió la espina dorsal de Isabela. ¿Qué has hecho? Camila se dejó caer en el sofá gastado, enterrando su rostro en sus manos. He estado viéndolo a Alejandro. Desde que renunciaste, he estado intentando consolarlo. Isabela sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con consolarlo? Al principio era solo. Estar ahí cuando me necesitaba. Él estaba destrozado. Isabela, completamente destrozado. Bebía demasiado. Apenas dormía. Y yo pensé que podría ayudarlo. Y Camila levantó su rostro hinchado por las lágrimas. Y me enamoré más profundamente de él. Pero él solo hablaba de ti. Incluso cuando estábamos juntos. Incluso cuando yo lo estaba besando. Él susurraba tu nombre. La traición cortó más profundo de lo que Isabela había esperado. ¿Lo besaste? Su voz sonó peligrosamente calmada. Isabela, lo siento tanto. Camila se levantó del sofá, acercándose a su amiga. Pero tú lo dejaste, lo abandonaste cuando más te necesitaba, y yo estaba allí, y pensaste que... Isabela retrocedió. Pensaste que podrías tomar mi lugar. Pensé que finalmente tendría una oportunidad. Camila gritó, toda su compostura desapareciendo. He estado enamorada de él durante años, Isabela. Años. Y en una sola noche, tú simplemente apareces y él se olvida de que existo cualquier otra mujer en el mundo. Las dos amigas se miraron a través del pequeño salón. Años de amistad colgando en el equilibrio. ¿Y qué pasó? Isabela preguntó finalmente. ¿Te correspondió? Camila se rió amargamente. Por un momento. Pensé que sí. Me llevó a cenar, me compró flores, incluso llegamos a... Su voz se quebró. Pero anoche, cuando estábamos en su apartamento, me llamó Isabela. Me llamó por tu nombre mientras me besaba. Isabela cerró los ojos, sintiendo una mezcla confusa de dolor y algo que se parecía peligrosamente al alivio. Y ahí fue cuando supe, continuó Camila, que nunca podría competir con un fantasma, que él te ama de una manera que nunca me amará a mí. Camila, no, la interrumpió. Déjame terminar, vine aquí para disculparme, pero también para decirte que eres una idiota si no luchas por él, porque lo que tienen es real, Isabela. Es el tipo de amor por el que la gente mata o muere. Antes de que Isabela pudiera responder, su madre apareció en la entrada del salón, apoyándose pesadamente en su bastón. ¿Quién está gritando en mi casa? Doña Teresa miró entre las dos jóvenes con ojos perspicaces. Lo siento, señora Teresa. Camila se limpió las lágrimas. Ya me voy. Tú te quedas, ordenó la mujer mayor con una autoridad que no admitía discusión. Isabela, prepara café. Es hora de que tengamos una conversación de adultos. Una hora después, las tres mujeres estaban sentadas alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Doña Teresa había escuchado en silencio mientras Isabela le contaba todo: el encuentro en la fiesta, descubrir que Alejandro era su jefe, la historia sobre su padre, las amenazas de don Ernesto. «Mija», dijo finalmente doña Teresa, tomando las manos de su hija, «hay cosas sobre tu padre que nunca te conté, porque pensé que era mejor así». Isabela sintió cómo su estómago se contraía. «¿Qué cosas, mamá? Tu padre no era perfecto, cometió errores, tomó decisiones cuestionables cuando estábamos desesperados por dinero, pero...» Sus ojos se endurecieron con determinación. Nunca fue un traidor, y nunca habría vendido secretos industriales. ¿Cómo puedes estar tan segura? Doña Teresa se levantó trabajosamente y se dirigió hacia su dormitorio. Regresó con una pequeña caja de zapatos que Isabela nunca había visto antes, porque guardó copias de todo, dijo abriendo la caja para revelar documentos, fotografías y varias cintas de cassette. Tu padre era paranoico, mija. Siempre decía que los ricos y poderosos tratarían de silenciarlos y descubrían la verdad. ¿Qué verdad? Que él no estaba vendiendo secretos a los competidores. Estaba documentando cómo don Ernesto Villarreal estaba usando trabajadores indocumentados, evadiendo impuestos y sobornando funcionarios gubernamentales. Tu padre era un denunciante, Isabela. Estaba tratando de hacer lo correcto. Isabela tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Era una fotografía de su padre reuniéndose con un hombre en traje, pero la calidad era lo suficientemente buena como para ver que el hombre llevaba una identificación del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes? Porque tenía miedo, admitió doña Teresa.
Cuando tu padre murió tan repentinamente, justo después de decirme que finalmente tenía pruebas suficientes para exponer a Villarreal, supe que no había sido natural, pero éramos pobres, estábamos solos, y ellos eran poderosos. ¿Quién nos habría creído, Camila, que había estado silenciosa durante todo el intercambio? Finalmente habló. Isabela, esto cambia todo. Alejandro necesita ver esto. Isabela miró los documentos esparcidos sobre la mesa, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Mamá, dijo lentamente, ¿crees que papá habría querido que me alejara de Alejandro por los pecados de su familia? Doña Teresa sonrió, tocando suavemente la mejilla de su hija. Tu padre habría querido que fueras feliz, y habría querido que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Isabela se puso de pie bruscamente, una nueva determinación corriendo por sus venas. Entonces es hora de que deje de huir y comience a luchar por lo que es mío. Isabela se alzó ante el edificio Villarreal, sin intimidación. Llevaba la caja de zapatos de su madre y una determinación férrea templada por semanas de dolor y revelaciones. Ricardo caminaba a su lado. ¿Estás segura de esto, Isa?, le preguntó. Una vez que entremos no hay vuelta atrás. Ya no la hay desde hace mucho tiempo, respondió, ajustando su bolso con las pruebas de la inocencia de su padre. Es hora de que la verdad salga a la luz. En el vestíbulo, las conversaciones se detuvieron al reconocerla. Los rumores sobre su relación con el CEO habían circulado durante semanas. «Estoy aquí para ver a don Ernesto», anunció a la recepcionista. El ascensor los llevó al piso ejecutivo más alto. La secretaria de don Ernesto intentó detenerlos. «Dígale que Isabela Monteiro está aquí con información sobre Miguel Monteiro que él querrá escuchar». La oficina de don Ernesto era ostentosa e intimidante. Estanterías de libros en cuero, obras de arte carísimas y ventanales con vista panorámica de São Paulo. El patriarca los recibió con cortesía calculada, pero Isabela notó tensión en sus ojos. «Tenemos que hablar». Isabela colocó la caja sobre el escritorio. «Sobre mi padre, sobre la verdad que ha estado ocultando durante años». Don Ernesto miró la caja como si fuera una bomba. «No sé de qué hablas». Isabela abrió la caja y comenzó a sacar documentos. «¿Puede explicarme estas fotografías de mi padre reuniéndose con inspectores del Ministerio de Trabajo? Estos documentos que muestran cómo su empresa usaba trabajadores indocumentados. Estas cintas donde mi padre documenta conversaciones sobre sobornos». «Basta». Don Ernesto se levantó bruscamente. «Esos documentos son falsificaciones. Tu padre era un criminal. Mi padre era un héroe». Isabela gritó. «Estaba exponiendo la corrupción de su empresa y usted lo mató por ello». El silencio fue ensordecedor. «No puedes probar nada», dijo finalmente don Ernesto. «No puedo». Isabela mostró su teléfono. «Que he estado grabando esta conversación y tengo copias de todos estos documentos en múltiples ubicaciones. ¿Qué quieres? La verdad, una confesión pública y que se aleje de mí y de Alejandro para siempre». En ese momento, las puertas se abrieron violentamente. Alejandro entró como una tormenta, despeinado y con el traje arrugado. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Sus ojos se movieron entre Isabela, Ricardo y su padre. «Tu padre tiene algo que contarte», dijo Isabela, sintiendo esperanza por primera vez en semanas. Don Ernesto cerró los ojos como un hombre derrotado. «Hijo mío, hay cosas sobre nuestro pasado que debería haberte contado antes». Isabela tomó la mano de Alejandro. «La verdad sobre mi padre, sobre por qué murió y sobre el hombre que has estado venerando toda tu vida». Durante la siguiente hora, don Ernesto confesó todo: la explotación laboral, los sobornos, la campaña contra Miguel Monteiro que culminó en un accidente orquestado. Alejandro escuchó en silencio, palideciendo con cada revelación. «¿Cómo pudiste?», susurró finalmente. «¿Cómo pudiste vivir con esto? Por ti todo fue por protegerte con...». «No». Alejandro se alejó. «Convertiste nuestro futuro en una mentira construida sobre asesinato y corrupción». Se giró hacia Isabela, con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho. No sabía». «Lo sé, pero ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer al respecto?». Alejandro la miró y tomó su decisión. «Voy a entregar todas las pruebas a las autoridades. Desharé todo el daño que mi familia causó, sin importar lo que me cueste. Mi futuro está con ella». Tomó la mano de Isabela. «Si significa reconstruir desde cero, eso haremos». «Juntos», confirmó Isabela.
Lo haremos juntos. 6 meses después, el pequeño café en Vila Madalena se había convertido en el refugio matutino de Isabela y Alejandro, donde antes don Ernesto había intentado intimidarla. Ahora compartían momentos de paz mientras ella trabajaba en los planos de su nueva fundación para proteger denunciantes de corrupción. ¿Cómo van los planos?, preguntó Alejandro trayendo café. Bien, tenemos 3 abogados más y nuestra primera cliente, una mujer denunciando condiciones laborales peligrosas. La confesión de don Ernesto había desatado una investigación federal que resultó en cargos criminales y la reorganización completa de la corporación. Alejandro cooperó completamente, pagando compensaciones masivas a las familias afectadas, aunque los medios fueron brutales y la empresa perdió contratos. Él había demostrado ser más fuerte de lo esperado. Esa tarde se reuniría con el nuevo consejo de la corporación, ahora rebautizada Monteiro Villarreal. Comprometida con prácticas éticas y transparencia, Camila apareció en el café, visiblemente diferente tras meses de terapia. Conseguí el trabajo en la ONG de Derechos Laborales en Recife, anunció. Estaré fuera al menos 1 año. Creo que todos necesitamos espacio para sanar, pero no para siempre, dijo Alejandro suavemente. Siempre tendrás un lugar aquí. Caminando hacia sus oficinas, Alejandro se detuvo repentinamente. He estado pensando sobre nuestro futuro, dijo, arrodillándose en la acera y sacando una caja de terciopelo. Isabela Monteiro, tú me salvaste de una vida de mentiras. ¿Te casarías conmigo? Sí, gritó Isabela mientras la multitud aplaudía. 1 año después, la pequeña iglesia del barrio de Isabela estaba llena de flores blancas. Doña Teresa, con mejor salud, lloraba de felicidad en primera fila. Isabela llevaba el velo de su abuela, caminando del brazo de Ricardo hacia Alejandro, mientras intercambiaban votos, prometiéndose luchar juntos por un mundo mejor. Isabela supo que habían encontrado algo que trasciende las diferencias de clase y los secretos del pasado, la redención en el amor verdadero. Bailando como esposos en la modesta recepción, Isabela cerró los ojos sintiendo felicidad completa. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades infinitas. Habían aprendido que el amor real es una elección diaria, luchar juntos, crecer juntos y construir algo hermoso a partir de las cenizas del pasado.